en esto hay que ser muy claro, el rechazo ha perdido terreno frente al apruebo, de manera que las personas que creen que las campañas se hacen no haciendo nada, están muy equivocados. Las campañas del silencio, como le he oído a algunas personas, no sirven. Aquí uno tiene que arriesgarse, tiene que colaborar, tiene que ofrecerse como apoderado, o viene a asistir a charlas de formación de la Constitución, informarse del contenido de la Constitución. Y ahí creo que al sector de centro derecha le falta alguna motivación. Creo que hubo un cierto exceso de confianza que estaba completamente errado, porque si uno retrocedía 4 o 5 meses, claramente la mayor opción la tenía el apruebo. Después se dieron vuelta los números, pero así como se dieron vuelta una vez, se pueden dar vuelta 2 veces. Entonces, por una parte eso, que la gente de centro derecha entienda que mandando WhatsApp y usando una campaña del silencio o descalificando la Convención Constitucional no sacan nada. Aquí hay que trabajar, es la única forma de obtener resultados. Siempre la derecha habla de que la ambición es que las personas logren formar su futuro. Bueno, para formar su futuro hay que trabajar, para ganar una elección hay que trabajar. Y en segundo lugar, creo que la intervención del gobierno ha sido desaforada. Yo leía ayer el instructivo de la Contraloría General de la República a propósito del plebiscito de salida. Y claro, uno podría decir, se manejan al filo de la navaja, pero eso es con una cancha tremenda. Es evidente que cuando se reparten ejemplares de la Constitución Política, cuando las reparte una Seremi en la Plaza Aníbal Pinto, en Valparaíso, se está haciendo publicidad. Pero bueno, para eso existen las denuncias a Contraloría, tienen que ser fundadas. Nuevamente otra posibilidad para que la ciudadanía trabaje en aquellos casos en que se está por el rechazo. Y creo que esas son, Francisco, las dos razones de por qué se ha producido una cierta alteración en los números, y creo que es una elección que está abierta, que puede ganar tanto el apruebo como el rechazo. En definitiva, lo decisivo, creo yo, va a ser quién convence a la ciudadanía que lo que es mejor. Por una parte, algunos dicen apruebo para reformar. Cuando se habla de apruebo para reformar, se reconoce, no tácitamente, sino que en forma expresa, que la Constitución es mala. Si un producto es bueno, no lo reformamos. Pero el problema interno que tiene la izquierda es que no se pone de acuerdo en qué es lo que quiere reformar. Ya lo ha dicho el Partido Comunista y el mismo presidente Boric, quien no quieren reformas o acuerdos sobre reformas antes del 5 de septiembre, antes de conocer el resultado de la elección presidencial. Entonces, ¿qué confianza tengo yo de que vayan a aprobar y después reformar si ni siquiera se ponen de acuerdo en la fecha para reformar y menos en el contenido de lo que se va a reformar? En el caso del rechazo, en cambio, me parece que es una opción más razonable. ¿Por qué? Porque se dice rechazo para volver a redactar una nueva Constitución, rechazo para redactar un nuevo texto que no tiene todas las condicionantes de la propuesta, no tiene las condicionantes del sistema de justicia paralelo, no tiene las condicionantes de las autonomías territoriales indígenas, de los privilegios indígenas en el manejo de las aguas, en la devolución de tierra, en fin, una enorme cantidad de problemas objetivos, la eliminación del estado de emergencia, el maltrato que en definitiva se le da a las fuerzas de orden y seguridad, la falta de estímulo al sector privado para que pueda emprender, en circunstancias que los dos grandes problemas en Chile son, uno, hoy día, la seguridad y el orden público. ¿Cómo lo trata la Constitución? Pésimo, ni siquiera nombra a quiénes son las policías. Y además dice que no tienen el carácter no son militares, y por lo tanto no se les puede aplicar el Código de Justicia Militar, a pesar que
la misma norma, hay un solo artículo para las policías, dice que son obedientes, no deliberantes, o sea, todos los requisitos que tiene un órgano militar, pero le sacamos el carácter para darse un gustito y para dejarlos fuera de la competencia de los tribunales militares. Y en segundo lugar, en materia económica, la Constitución aporta o no aporta. No aporta nada, o aporta a desincentivar la actividad privada y a limitar la actividad estatal, con una especie de ecologismo mal entendido que habla que la ecología, el medio ambiente, cada vez que se ejerce algún acto, tiene que ser devuelto a su estado original, antes de la intervención. De cualquier intervención estoy hablando. Y eso es un imposible incluso desde un punto de vista lógico. Cuando yo, por ejemplo, planto un árbol, no voy a poder dejar la tierra exactamente de la misma forma en la que estaba, no lo voy a poder restaurar. Yo puedo reponer, yo puedo reparar, pero en fin, creo que los dos grandes problemas, la economía y el orden público, están muy débilmente tratados en la Constitución. ¿Y por qué? Porque la izquierda tiene un pánico, una especie de trauma con el enfrentamiento de la violencia. Es incapaz de condenar la violencia. Estamos conversando con el ex convencional constituyente del distrito número 7, ex intendente de la región de Valparaíso, también Raúl Celis. Raúl, por ahí mencionaba hace un rato también cuál es el rol de la Contraloría frente a este intervencionismo, ya me va a perdonar, pero hay un intervencionismo ya absolutamente descarado, que traspasa incluso los límites estéticos, con el presidente Boric firmando los textos constitucionales, aparte de la entrega que se está haciendo, el gobernador regional, en alguna medida también leí hoy día en el Mercurio de Valparaíso, presente en la Casa de la Apruebo, llamando a aprobar sin miedo el 4 de septiembre, sin tener claros cuáles son los horarios de trabajo y cuáles no para autoridades de este tipo, pero y con varias denuncias, ¿no? En la Contraloría, varias de ellas hechas por parlamentarios, pero ¿qué hace la Contraloría? ¿De qué sirve denunciar a la Contraloría? ¿Que salga con un instructivo? ¿Cuáles son las sanciones que tiene la Contraloría? ¿Cómo aprieta a este tipo de autoridades? A ver, sí, Francisco, si uno lee el instructivo de la Contraloría, el instructivo es bueno, ¿eh? El instructivo da pautas claras, pero uno no saca nada. Es como cuando dicen, no, va a mejorar el país porque dice el texto, todos vamos a ser felices. No, ¿pero quién hace cumplir ese el país instructivo? no mejora porque el texto dice vamos a ser todos felices. En el caso de la Contraloría, se establece claramente que se falta a la probidad si es que se ejercen determinadas actividades que están siendo ejercidas. Ahora, en mi opinión, perfectamente la Contraloría podría actuar de oficio, no solamente a requerimiento de parte. Y yo creo que ha existido un criterio demasiado laxo por parte de la Contraloría. Esa es mi opinión. No sacamos nada con dictar oficios, emitir dictámenes, si en definitiva nosotros mismos, la Contraloría digo, después no va a ser capaz de exigir el cumplimiento. Claro, Creo ¿quién lo hace han, cumplir? han pecado y fíjate que yo ya me arrepentí de algo que votamos en la Convención Constitucional, de que el presidente pueda ser reelecto en el periodo inmediatamente siguiente por 4 años más, porque la intervención electoral va a ser de un nivel de descaro fenomenal. Con lo que hemos visto basta y sobra para entender qué es lo que va a ocurrir. Ahora, yo quiero aclarar, Francisco, que siempre se produce algún tipo de intervención, siempre, en quienes forman parte del gobierno. Lo que pasa es que estos niveles de intervención son, yo diría, casi delirantes, casi patológicos. Conversamos con Raúl Celis, ex convencional constituyente. ¿Qué le parece, Raúl, la propuesta del senador Lagos Weber para buscar consensos tendientes a reformar el texto de la convención antes del 4 de septiembre? Me parece muy bien. Ricardo Lagos Weber es un hombre muy inteligente, en mi opinión, un buen senador. Lo que él señala es una cuestión, yo diría, de sentido común,
también de responsabilidad, coincide con lo que hemos expresado nosotros en el sentido de que debería existir un acuerdo político, sea que gane el rechazo, sea que gane el apruebo, en cuáles son las cosas fundamentales que tiene que contemplar la Constitución, o cuáles son las cosas, una futura Constitución, o cuáles son las cosas fundamentales que deben reformarse de la Constitución. Pero el presidente Boric le pegó un portazo porque dijo que no lo iba a hacer, siguiendo los dichos del Partido Comunista, que también había manifestado que no iban a hacer ningún cambio antes del 5 de septiembre. ¿Y por qué? Porque creen que eso puede debilitar su opción. Esa es la razón. Esa es la razón. Pero yo concuerdo perfectamente completamente con Ricardo Lagos. Creo que es un gesto de mínima responsabilidad. Si yo digo que voy a aprobar para reformar, bueno, ¿qué vas a reformar? ¿De qué manera vas a reformar? ¿Cómo lo pretendes dejar? Pero decir, yo voy a reformar, pero después de conocer el resultado, por favor. O sea, todos sabemos que cero posibilidad de reformar una vez conocido el resultado en caso de que gane la prueba. Cero. Faltan 9 minutos para las 10 de la mañana. Estamos conversando con el ex convencional constituyente Raúl Celis. Raúl Celis, y a lo mejor en la autocrítica respecto del sector que usted representa, Raúl Celis. ¿Ha habido de pronto en las últimas semanas tal vez un exceso de protagonismo de determinadas figuras políticas que han estado haciendo un poco mella en esta campaña que inicialmente fue más bien ciudadana? Sí, son los egos de la política, Francisco. Yo diría que son casi inevitables, están en el ADN de quienes participan o participamos en política. Yo nunca he participado de manera o sea, he participado de manera muy activa, pero nunca he sido una persona que vive de la política o en torno a la actividad política. Yo creo que mi sector ha cometido errores. Esos errores han sido fundamentalmente de no poder aguantar, no hacer declaraciones o hacer menos declaraciones y dejar que la campaña en la parte informativa la hagan los exconvencionales y en la parte más testimonial de todos aquellos sectores que se ven afectados, o sea, la salud, por ejemplo, la educación, la minería, la agricultura, etcétera, etcétera. Siempre se dijo, vamos a respetar este principio, pero hoy día uno ve que en términos prácticos no se respeta el protagonismo y eso yo lo atribuyo a egos, Francisco, y creo que eso no favorece a las encuestas. Esta es una encuesta, esta es una elección, es un plebiscito donde el color político no importa. Yo veo, por ejemplo, a Lautaro Ríos, el abogado Lautaro Ríos, de quien creo ser bastante amigo. Lautaro es un hombre que sufrió una pérdida tremenda en los 80 con una hija más o menos de mi edad, en los años 80, que le explotó una bomba cuando iba camino a la Universidad Santa María. Se atribuyó responsabilidad en esa época al gobierno militar de haber puesto una bomba a la hija de Lautaro. Bueno, Lautaro hoy día está por el rechazo, y está por el rechazo porque es un mal texto constitucional. Uno escucha a la hija de Mireya Baltra, por ejemplo, la Payita, ¿no? Uh-huh. Y claro, ella está por el rechazo a pesar de su historia familiar, o Javiera Pará, o los mismos Amarillos. Yo creo que esta campaña la deben dar fundamentalmente ellos como rostros, los convencionales tal vez informando, pero no darse un gustito a los parlamentarios de aparecer, u otros dirigentes políticos de aparecer más minutos en pantalla, porque eso no va a favorecer. Esto no es una campaña de derecha contra izquierda, esto es una campaña sobre un texto constitucional en el que debemos decir, a mí me gusta, yo creo que Chile va a funcionar mejor con este texto constitucional, o decir, mira, a mí no me gusta, yo voy a rechazar porque todo este proceso fue un proceso esperanzador, con esperanza de mejorar, y este texto indudablemente no genera ninguna esperanza positiva. ¿Ah? Y eso es una cuestión bastante evidente, bastante extendida, desde el momento que hasta los
principales defensores del apruebo reconocen múltiples errores en la propuesta constitucional.